Buenos días, mi apreciada familia Maranata. Damos gracias a Dios por un nuevo día, damos gracias a Dios por sus bendiciones. Y el día de hoy queremos compartir la palabra para nuestra congregación y para toda aquella persona que se digne escucharla. En lo personal a mí me trajo bendición y espero que para ustedes también lo sea. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por tan grande bendición, Señor, que es despertar y ver un nuevo día, un nuevo comienzo para hacer cosas buenas para ti, Señor. Gracias, Señor. Pedimos que tu palabra sea enviada, Señor, a nuestros corazones y den el blanco para que tú, Señor, hagas lo que conviene hacer en cada corazón, Señor. Bendícenos con tu palabra esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios y el tema se llama ¿Cómo ser bendecido y evitar tu ruina? Esta es una revelación que Dios me ha dado por su gracia divina para enseñanza personal y para la iglesia, así como también todo aquel que quiera poner en práctica su palabra y nos dé la oportunidad de vivirla poderosamente para nuestra bendición. Así es que pon mucha atención, porque no es en vano lo que Dios hace y cómo envía su palabra para que no vuelva a él vacía, sino que tiene un propósito para lo cual la envió. En la palabra de Dios vienen varios versículos acerca de los diezmos, ofrendas y primicias. Y dos de los más leídos que voy a compartir son Juan 10:10 y Malaquías 3:10 al 12. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Malaquías 3 del 10 al 12 dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Mis queridos hermanos, pues estos dos pasajes bíblicos me llaman la atención dos cosas. Una de ellas es las intenciones del ladrón, que en este caso simboliza el ladrón, es simbolismo de Satanás. Que en orden de importancia, las intenciones del ladrón son hurtar, destruir, matar y devorar, según los dos versículos, pasajes que comentamos, Juan 10:10 y Malaquías 3:10 al 12. Y número 2, el segundo punto que me llama la atención es los planes de Dios, que son darnos vida en abundancia, darnos alimento, darnos protección de tu tierra. Esto se refiere al fruto de tu trabajo, a las obras de tus manos, y también protección sobre lo que tú siembras, así como reconocimiento de los que te rodean y de los que te conocen. E inspiración a otros, porque desearán lo que tú tienes y de los resultados que tú obtienes. Vamos a ir parte por parte. Número 1, cómo el ladrón, que es Satanás, puede hurtar cosas en tu vida. Hurtar y robar son sinónimos, y robar viene del griego klepto, de ahí la palabra kleptomanía, que significa el hábito de robar o de hurtar. Y sabiendo que una persona es espíritu, alma y cuerpo, según 1 Tesalonicenses 5:23, inicia el ladrón robándote tus vestiduras espirituales, que son la unción de Dios, al tentarte y hacerte querer pecar. Roba también tu tiempo devocional, tu tiempo de oración, tu tiempo de adoración, tu tiempo de lectura de la palabra de Dios
y de esa manera te va debilitando hasta que te aparta de Dios. Después de afectar a tu espíritu, después viene a afectar tu alma. Después de lograr este primer objetivo, que es tu vida espiritual, el siguiente paso es afectar tu alma. Tu alma es el centro de los sentimientos, emociones, pensamientos, voluntad e intelecto. Y te precipita las cosas para que decidas mal, para que te equivoques en cosas importantes, para que te endeudes e inicies con estrés, afán, enojo, depresión. Y aquí ya tu alma está en conflicto y las cosas empiezan a salir mal. Después, por último, te afecta tu cuerpo. Empieza a ser afectado e inicias con una neurosis de ansiedad y terminas con una enfermedad psicosomática como gastritis, colitis, neurosis depresiva, y ya está afectado todo tu ser. Empieza con el espíritu, afecta el alma y luego afecta el cuerpo. Y ya te empieza a robar. La segunda cosa que dice que el ladrón viene es a destruir. Destruir viene del griego apolumi, que significa arruinar o destruir totalmente. La idea que comunica no es la de extinción, sino de ruina. No de ser, sino del bienestar de la persona. Entonces, el siguiente paso del ladrón es destruirte, y lo hace poco a poco, como la víbora pitón hace con los animales que atrapa. Los aprieta fuertemente hasta que no pueden respirar y mueren por asfixia, por falta de oxígeno. De hecho, existe un espíritu que se llama pitón, y que es lo que hace el enemigo de debilitarte, robarte tu área espiritual e irte secando poco a poco hasta que te separas de Dios. El tercer punto que habla lo de el ladrón es matar, y es una muerte espiritual, es apartarte de tu Dios, lo que llamamos muerte espiritual. Cuando hablamos de asfixia o destrucción espiritual en el cristiano, es cuando estás completamente apartado de Dios e inicias con una serie de acontecimientos como criticar a los líderes, a los pastores de la iglesia, olvidando el respeto que ellos se merecen, y todo te cae mal. Si alguien es bendecido en alguna manera, recibiendo un auto nuevo o una casa nueva, a esa persona que está afectada y que el ladrón está robándole y queriéndole apartar de Dios, le cae todo mal a esa persona. Entonces, el siguiente punto que el ladrón quiere hacer es devorarte. Y ahorita vamos a ver lo que devora el devorador. Esa serpiente pitón que acabamos de mencionar hace rato, una vez que cumple su cometido de asfixiar a su presa, se la devora completamente. Devorador viene del hebreo ekal, y esta se usa en todos los casos que voy a mencionar, que nos da una muy buena idea de lo que devora el devorador. Lo que devora el devorador son 5 cosas. Devora tus cosechas. Eso viene en Deuteronomio 28:39, que dice: plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Eso es lo que hace el enemigo al devorar tus cosechas. Es decir, trabajas, negocias, te esfuerzas, pero no avanzas. Las cosas se descomponen en tu casa, al fruto de tu tierra, y una cosa más que se descomponga y ya no hay cómo repararla o sustituirla en tu casa o en tus cosechas, y todo eso se empieza a afectar y a destruir. La segunda cosa que el devorador devora son tus semillas, y viene en Marcos 4:4, que dice: y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. ¿Sí? Las aves del cielo representan a Satanás, que viene y te roba la palabra de Dios. Aquí también te roba, ¿verdad?
lo que tú quieres producir. Ahora, sí es malo que cosechas devoradas, es peor semillas devoradas, porque si esto sucede no hay esperanza de cosecha alguna. ¿Hace cuánto tiempo que no das semillas porque las usas para otras cosas? Y peor aún, ¿hace cuánto que no tienes semillas para sembrar en la obra de Dios? ¿Qué son las semillas? Las semillas en la obra de Dios son bienes materiales, financieros. Cuando tú quieres sembrar en la iglesia, tú ofrendas o das una primicia, estás sembrando para el ministerio de esa iglesia. ¿Hace cuánto que tú no siembras en la obra de Dios? Medítalo, ponte a pensar. ¿Hace cuánto que tú no has sembrado para la obra de Dios? Y te darás cuenta en qué fase de esta tremenda revelación que Dios está dando estamos. Punto número 3, devora tus años. En Joel 2:25 dice lo siguiente: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. O sea que cuando devora es una etapa de tiempo que tú has perdido en tu vida. ¿Qué tanto tiempo has perdido de las bendiciones de Dios en el área de la provisión y en el área de la prosperidad? ¿Te ha robado tiempo? ¿Te ha robado años o meses o días o décadas? En la misma medida que pasan los años debemos ir prosperando en todo: carácter, amor, sabiduría, conocimiento de Dios, ministerio, servicio, dones, fruto, realización, finanzas, proyectos, etc. Qué tremendo que mis diezmos y ofrendas me protegen hasta en la productividad al pasar el tiempo productivo en mi propia vida. Número 4, devora tu alma. Eso viene en 1 de Pedro 5:8, que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. El enemigo, el ladrón, anda buscando a quien devorar, y devorar, dice aquí, tu alma. Si con algo ataca el diablo es con depresiones, con angustias, con afanes, con temores, todo devorando mi alma con angustias, afanes y temores. Y lo más importante, minando mi vida espiritual, devorando mi fe, mi confianza en Dios, mi santidad, mi fidelidad, mis buenas costumbres y mi manera de alabar a Dios en compañía de otros redimidos en forma corporal. Y número 5, cómo devora tus sueños. En Génesis 37:20 dice: ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Esta palabra en Génesis 37:20 se refiere a José, que cuando sus hermanos le envidiaron, lo metieron y lo ocultaron a una parte profunda, lo echaron a una cisterna y lo querían realmente matar. Pero ellos dijeron: vamos a decirle a nuestro padre que alguna bestia lo devoró y veremos qué será de esos sueños que nos contó. Entonces, el enemigo devora también tus sueños. Ya no soñamos lo que hace tiempo eran nuestros sueños más importantes. Hoy han sido sustituidos por otros intrascendentes. Antes eran liderazgo espiritual, empresas para soporte ministerial, ministerio a tiempo completo.
Y ahora no hay sueños ni siquiera de que tú quieras servir a Dios de alguna manera. Entonces vemos importantemente que esto es una clara advertencia de falta de protección divina cuando acostumbramos a no dar nuestros diezmos y ofrendas. Les recuerdo que todo esto es importante de tener protección divina, y vamos a ver que esto de que Dios nos dice que demos nuestros diezmos y ofrendas y primicias al Señor es una clara muestra de que con eso nos va a proteger. La Biblia dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Y saben en qué parte de la Biblia dice eso? En Malaquías 3:7. Antes de decirnos que lo probemos, que traigamos los diezmos al alfolí, dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y luego el pueblo clama, dice: ¿en qué hemos de volverte hacia ti, Señor? Dice: en que el pueblo me ha robado todo. Todo el pueblo me ha robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestras ofrendas y diezmos. Por último, te empieza a devorar, y es cuando te llegas a enemistar con personas que te enseñaron la palabra de Dios. No los tienes en alta estima y empiezas a calumniarlos tanto que te llaman la atención y prefieres salirte de la iglesia. Aquí no te arrepientes, crees tener la razón y te apartas de toda relación con el cuerpo de Cristo y con Dios. Para evitar lo anterior, hemos descubierto lo siguiente. Es importante que tú sepas que cuando Dios da una revelación es porque quiere que la pongamos en práctica. Y esto tiene una claridad tan importante en nuestras vidas para que sepas que es Dios el que está hablando. Y no es cuestión del pastor que te está tratando de enseñar lo que es bueno para ti. Eclesiastés 11:5 dice lo siguiente: así como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Escudriñando la palabra encontré que de esa manera como explica la Biblia, de que no sabemos cuál es el camino del viento, no sabes, no ves si el viento viene de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, si da vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda. No ves si el viento está remolineando. No sabes para dónde direcciona el viento. Así como no sabemos para dónde direcciona el viento, también pone la siguiente cuestión: así como no sabes cómo direcciona el viento, también no sabes cómo los huesos de un pequeño ser humano que se está formando, que se está gestando, crecen en el vientre de la mujer encinta. Es decir, la persona que llega a tener un bebé en su vientre, a las madres que están encintas y embarazadas, ellas no se imaginan cómo los huesos de un pequeño ser están siendo desarrollados en su matriz. Cómo crecen, y luego cómo crecen músculos alrededor de esos huesos y órganos tan importantes en cavidades como son el cráneo, la cavidad torácica, la cavidad abdominal. No te imaginas cómo, y así como ignoramos, dice la Biblia, cómo direcciona el viento y cómo crece los huesos o el cuerpo de un pequeño ser que se está gestando en una mujer encinta, en una mujer embarazada, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Entonces, ¿cómo Dios hace las cosas para nuestro bien? ¿Cómo es que somos bendecidos con una vida abundante? ¿Cómo es que el Señor abrirá la ventana de los cielos y nos bendecirá con abundancia financiera? ¿Cómo reprenderá al devorador y las naciones nos dirán bienaventurados?
¿Cómo? Descubrí que por actos de obediencia llegan todas estas cosas. Por diezmar, ofrendar y dar primicias. No te das cuenta que cuando obedeces en estas áreas, Dios empieza a abrir la ventana de los cielos hasta que sobreabunde en tu vida. Dios mueve la protección de Dios sobre tus finanzas, protección sobre tus graneros, protección sobre la obra de tus manos, es decir, tu trabajo. También Dios hará que seas testimonio e inspiración a otros para imitar esa buena conducta cristiana. Si las personas que dicen conocer a Dios y a su palabra no obedecen en dar diezmos, ofrendas y primicias, no podrán recibir lo que Dios estableció como promesa de bendecir con abundancia tus actos de obediencia. Hermano, obediencia es la clave y entonces verás la respuesta de Dios a sus promesas. Además, una cosa muy importante, no necesitas saber cómo lo hace Dios. ¿O sabes realmente cómo es que corre el viento? Ni siquiera te enteras cómo lo hace Dios. Solo ves sus resultados. Tampoco estás obligado a enterarte de cómo lo hace Dios. No tienes que estar preocupado de cómo Dios hace al bebé en el vientre de la mujer encinta o cómo direcciona el viento. Solo tienes que disfrutarlo. Solo tienes que experimentarlo. Solo tienes que vivirlo y nada más. De creyentes sabios y obedientes debe estar llena las iglesias del Señor y no de gente desobediente e irreverente, porque esto no trae beneficio alguno para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Mucho tiempo prediqué que las personas no deberían ser una carga para la iglesia del Señor, sino debemos de ser una gran bendición para el cuerpo de Cristo. Así es que, hermano, espero que algún día testifiques que estás siendo bendecido grandemente en el área física, en el área financiera, así como prospera tu alma. Eso dice 3 de Juan 1:2. Hermano, esto que estoy compartiéndoles y que el Señor me reveló es para que tú sepas que lo que Dios promete en la palabra de Dios lo cumple. Y cada persona, cada congregante, en alguna etapa de su vida, tiene que estar consciente y tiene que estar convincente que hay algo que tú tienes que hacer en tu vida para que Dios te pueda bendecir. En la Biblia, Dios muestra que Abraham estaba convencido quién era Dios. Y él, en el capítulo 14, entrega el 10% de todo lo que él recaudó en una de las batallas que tuvo. Al salvar a su sobrino Lot, que fue cautivo por los reyes paganos que vivieron en aquel tiempo. Su nieto Jacob, en un momento de su vida que estaba él durmiendo y que soñaba que había una escalera que subía al cielo y que ángeles bajaban y subían, y él dijo convincentemente: realmente donde estoy parado es tierra santa. Y él hizo un pacto con Dios y dijo: Señor, si yo volviere a mi tierra con mi familia, bendecido, prosperado, de todo lo que tú me dieres, el diezmo te entregaré. Y así fue que él, de haber hecho ese pacto, convincentemente la tierra que estaba pisando, él hizo un pacto con Dios y Dios se lo tomó en cuenta. Fue a tierra de Labán, su tío, estuvo trabajando ahí un buen tiempo y regresó a su casa, regresó a su tierra con su hermano.
y confrontó a su hermano, que su hermano le tenía coraje porque supuestamente lo suplantó para ser bendecido por el padre antes de morir. Regresa con el hermano y el hermano lo perdona y él regresa a su tierra con toda su familia y sus riquezas. Y él prometió entregar el 10% de todo por la bendición que Dios dio en su vida. Entonces, esto de los diezmos, ofrendas y primicias es muy importante en nuestras vidas. Y cada cristiano tiene que tener la convicción en una forma personal, porque Dios es personal, de qué debo de hacer para que yo pueda entregarle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y cuando yo obedezco y entrego a Dios lo que es de Dios, tener la convicción de que la palabra de Dios profética me dice que si yo entrego lo que le corresponde a Dios, entonces Él va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Sobreabunde significa que tengo una bendición tan grande que me sobra mucho para poder bendecir a otros. Hermanos, cada persona tiene que, en alguna etapa de su vida, saber y estar convencido de que Dios es un Dios real y que Dios está esperando que tú cumplas con una parte importante de tu vida, que es la de entregarle a Dios lo que es de Dios. A Dios se le entrega adoración, alabanza, loor y también se le entregan diezmos, ofrendas y primicias. Tan importante es uno como tan importante es lo otro. Así es que, hermano, te invito a que medites esta palabra, a que escudriñes las Escrituras, a que tengas una relación personal con el Señor y le digas: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y entonces el Señor, en forma personal y particular, te va a revelar lo que tienes que hacer. Hermanos, que esta palabra les haya sido de bendición y sea de bendición, pero yo tengo la convicción particular y personal de que esto es de Dios y que desde que lo he puesto, lo estoy poniendo en práctica, Dios está bendiciendo y protegiendo mi vida. Vamos a orar. Padre bendito, te doy las gracias por esta tu palabra que has revelado a este servidor. Señor, te quiero dar toda la honra y la gloria y decirte que tu palabra, Señor, es verdad. Y lo que has hecho con ella al enviarla a nuestras vidas es, Señor, para ponerla en práctica y poder ser bendecidos como pueblo tuyo. Gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos una de las tantas maneras en que tú nos quieres bendecir. Bendigo a la Iglesia Maranata, a cada uno de los miembros y familias que ahí formamos ese cuerpo de Cristo. Y pedimos que tu palabra que ha sido enviada hoy no vuelva a ti vacía, Señor. A ti sea la honra y la gloria, y bendecimos a cada familia representada, Señor, en Maranata. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.